Buenas tardes. Sí, siempre ser compartir con ustedes estos temas internacionales que es parte de nuestras vidas. Yo creo que los analistas internacionales estamos todos los días casi sin tiempo para leer las noticias que van corriendo unas Ujú. tras otras. Sí, mira, vamos a comenzar con el tema de lo que está ocurriendo en Irán y sobre todo vamos a darle contexto para que le expliques al público qué significa el estrecho de Hormuz, por qué es tan importante geopolíticamente en este momento. Gracias. Sí, el estrecho de Hormuz en la geografía, para los que nos están escuchando, está entre la península arábiga y esa parte donde están las fronteras marítimas del gran Irán, la antigua Persia. Irán, hay que entender que es un país islámico, tiene una teocracia actualmente, pero antes de 1979, ese Irán que hoy conocemos era aliado y tenía relaciones diplomáticas con Israel. Pero con el estrecho de Hormuz, que es la pregunta que tú estás haciendo en este momento, hay que tener en cuenta que de ahí, de ese estrecho, salen de todas esas costas mucho petróleo, donde los barcos van y buscan de los países de Europa, de los países del Extremo Oriente, Corea, Japón, en Europa todos dependen de ese estrecho de Hormuz. Además, sería catastrófico que ese estrecho de 30 kilómetros, aproximadamente 25 millas, se cerrase. Porque Irán tiene capacidad de poner minas, Irán tiene capacidad de dispararles porque está muy cerca a los buques que vayan a defender ese estrecho, que Estados Unidos ha tomado un papel primordial para que ese estrecho y va a actuar en consecuencia. O sea, no es que lo ha hecho, no, lo está haciendo y lo piensa hacer, está pidiendo ayuda a sus países aliados, porque ellos dependen más de ese estrecho que el propio Estados Unidos. Pero Estados Unidos no quiere que sus aliados se debiliten y por provocar una crisis. Por cierto, que el gran ganador, uno de los grandes ganadores de esa situación es Rusia. Mira, pero en las noticias en este momento, CNN todo el tiempo lo que está hablando es el estrecho de Hormuz. Sí. Sobre todo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está reclamándole a la OTAN y a sus aliados, como tú decías, que no están actuando a favor de ellos. Esta guerra se puede prolongar y si ocurre lo que tú dices, que ataca el propio Irán a su estrecho de Hormuz, lo cierran físicamente. Gravísimo. Es gravísimo porque si el precio del crudo volvió a subir por encima de los $100 hoy, podría dispararse muchísimo más. ¿Qué opinión tienes, por favor? Es una situación sumamente grave. Si Venezuela estuviese con las instalaciones adecuadas, con la tecnología adecuada, y si se hubiese hecho una obra en los últimos años en materia de tecnología y de extracción petrolera avanzada, Venezuela ahorita estuviese, bueno, en una bonanza sin igual, porque Venezuela no tiene esos problemas que tiene en el Medio Oriente. Entonces Venezuela es un fiel suministro para los países occidentales porque está en una situación geográfica maravillosa. Pero en vista de que PDVSA ha estado en pésimas situaciones, no ha sabido manejar esa situación de extracción y se han hecho situaciones irregulares donde han sido señalamientos como Talel Aizami, Rafael Ramírez, entre otros. Entonces, estamos ante una situación bastante difícil si el estrecho de Hormuz se tranca, como es la pregunta primordial, el planteamiento primordial que se está haciendo. Si el estrecho de Hormuz se cierra, aunque Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que eso no sea. En este momento, breaking news en CNN, dice, noticia última hora, Trump dice que es muy malo para la NATO, para las Naciones Unidas, si no ayudan a asegurar la ayuda para el estrecho. Otra cuestión, acaba de bajar el precio del crudo y con fuerza. Estados Unidos está permitiendo a los tanqueros de petróleo iraní que pasen por el estrecho de Hormuz. Claro, porque es inteligente la medida, porque si no le dispara el precio del crudo y que ya está bastante alto y sobre todo para el precio de la gasolina y la inflación que presenta en este momento los Estados Unidos. Totalmente, Pedro, totalmente. Eso es una cuestión de simple análisis. O sea, Estados Unidos, de hecho, en la isla de Kars dejó la refinería funcionando. El bombardeo fueron situaciones de suministro para los vehículos militares y los cargamentos para los barcos militares. De hecho, las instalaciones militares de Irán han sido, en las últimas noticias, más del 90%, aproximadamente entre 90 y 92% eliminadas, neutralizadas. Pero Estados Unidos tiene que permitir que ese petróleo fluya para que no haya una crisis mundial y se ha señalado a Donald Trump como culpable
entonces Estados Unidos pague las consecuencias de eso políticas, las consecuencias políticas. Sí. Entonces, bueno, por eso es la situación. Esa Bueno, es la situación. algunos de los analistas que estoy leyendo, algunos están predicen que podría llegar el precio del crudo del barril a $200, otros lo descartan, pero si empieza a incrementarse, y esto no es una guerra cualquiera, porque cuando empezaron los Estados Unidos dijeron estos son de 4 días, pero ellos no contaban que esta gente se está preparando hace años y ellos no ven como una guerra pragmática de petróleo, ellos lo ven como una guerra religiosa. Sí. Y cuando la gente se mueve por religión es muy difícil de frenarlos, ¿no? Sí. Además, Irán hay que reconocer que había recibido mucho dinero del petróleo y además Obama también dio dinero a cambio de que ellos prometiesen no el enriquecimiento de uranio y producción de armas de esa cantidad tan letal, que de hecho ellos se llenaron de misiles de gran alcance y de gran capacidad. Israel ha neutralizado a muchos y Estados Unidos también, pero no han podido, acabar con todo ese arsenal que durante varios años han ido trabajando con esa tecnología de iraní, de misiles de gran capacidad, de letal, de gran fuerza. Entonces, nosotros estamos ante una situación de un Irán que resulta ser, yo sí venía estudiando la situación de Irán y yo decía, pues los Irán están creciendo, y conversando con militares venezolanos en diferentes reuniones diplomáticas, yo me decían, el arsenal de Irán es sumamente fuerte, los misiles iraníes, y de gran alcance. Y no sabemos qué arsenal nuclear tienen, si tienen bombas sucias. Bueno, por eso es que la situación cuando ellos amenazan nos ponen a pensar. Bueno, sí. Ellos siguen amenazando, siguen diciendo que hay que atacar los objetivos de Estados Unidos y de Israel, a pesar de el daño que han sufrido en sus instalaciones y objetivos militares, de la Guardia Revolucionaria, el asesinato, la eliminación del Ayatolá, Jamenei. Entonces, y del hijo que está herido presuntamente, porque hay una situación de incertidumbre con respecto a las noticias del sucesor, el hijo de este caballero Jotama Jamenei. Entonces, cuando se encuentra uno estudiando y analizando esa situación del Medio Oriente, dice, bueno, pero es que no hay noticias claras. De hecho, el presidente Trump dice, yo no sé si él está vivo. ¿Quién está hablando? No se deja ver por el público. Entonces, hay noticias donde se dice estrategia. Mira, tengo que hacer una pausa, Román. Estamos hablando con el doctor Román Delgado, abogado. Al regreso, quisiera tocar también el tema tan importante en este momento que es Cuba. Lo que puedas manejar ahí, gracias. Maravilloso. Vamos a escuchar el tema de Everything I Own, todo lo que tengo con Culture Club. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Sabiduría diaria para entender el mundo económico. Con Pedro Pensini. 2:24 y les voy a hablar de Bancamiga Suite. Transforma tu experiencia financiera con Bancamiga Suite. Consulta tu saldo, movimientos, haz transferencias, recargas y pagos de servicios. Lo puedes hacer todo desde donde estés con solo ingresar a la aplicación. Con Bancamiga Suite tienes todo en un solo lugar. Yo lo uso constantemente y me resulta facilito. Así que busca tu Bancamiga Suite. Abres tu cuenta, abres tus tarjetas. Y les voy a hablar de Honda. Prende el carro. Ajá. Ahora sí, no me dejaron. Bueno, cuando pienso en marcas que se mantienen en el tiempo, pienso en Honda, una compañía que tiene más de 70 años de trayectoria, ingeniería japonesa de primera, una evolución tecnológica que habla por sí misma. Hoy Honda Venezuela presenta el nuevo City LX 2026 y la HR-V 2026, vehículos pensados para quienes valoran diseño, durabilidad y eficiencia en cada kilómetro. Honda, tecnología que va evolucionando contigo. Son 70 años que tiene el país, nunca nos hemos ido. El poder de tus sueños está aquí. Conoce más y busca tu sucursal para ver el LX 2026, la HR-V 2026, una tremenda camioneta en @Honda de Venezuela en Instagram. Pero escuchen la voz de la sabiduría. Honda, the power of dreams. Pensini con todo. Recorridos de la información. Con Pedro Pensini. 2:25 y estamos en una entrevista con el doctor Román Delgado, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, licenciado en Filosofía. Román, dejamos un tema al aire, abierto, sobre lo que está sucediendo en Cuba. Porque por un lado, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha dicho que es lo que quiere tener una transformación en Cuba al estilo pragmático de Venezuela. Sí. Sin embargo, vemos algunos senadores republicanos que son de descendencia cubana, llamando a la gente a salir a la calle. Sí. Y a veces hay contradicciones entre lo que dice el presidente y del mismo partido y los otros. Y de hecho está ocurriendo que hay gente que ha salido a la calle, han volteado carros. Yo entiendo que son muchos años y mucha frustración, pero mejor es una transición pacífica que sea realista a que no se dé. ¿Qué piensas tú? Yo pienso igual que tú, que es mucho mejor así como está sucediendo en Venezuela. ¿Qué pasa en estos países de América Latina? No existe una teocracia como en Irán. En Irán es sumamente, si vamos a hacer una comparación, en Irán existe una teocracia. Es sumamente dificultuoso manejarse con una situación de 47 años con una teocracia. En cambio, aquí en esa occidentalización, el mundo nuestro en libertad de cultos. En Venezuela hay libertad de cultos, en Cuba quizás hay cierta también libertad de cultos, pero con una connotación más especial porque tenemos una situación de difícil, de línea dura. Hay que ser sincero y pragmático. Entonces, con Cuba esperamos que sea una situación de negociación para que haya ese cambio, como lo están trabajando el presidente Trump. Por supuesto que en una democracia como Estados Unidos, hasta los republicanos pueden manifestarse. Ha habido una situación de republicanos que han estado en contra de Trump, como han habido unas excepciones también el Partido Demócrata que apoyan a Trump en algunas políticas. Entonces, cuando nosotros observamos esto de una manera pragmática y analizamos el panorama político interno de Estados Unidos, como tú lo planteaste, y el de Cuba, yo sí creo que se va a dar un cambio. Además, sería un éxito para Donald Trump, y no solo para Donald Trump, sino para el futuro político de Marco Rubio. Que Marco Rubio es hijo de cubanos, su ascendencia es cubana. Entonces, él tiene aspiraciones políticas y hasta ahora ha estado brillando. Hasta ahora Marco Rubio ha estado brillando. Habla muy bien el español. Tener un secretario de Estado que pueda entenderse de ascendencia latinoamericana o hispanoamericana, mejor dicho. Entonces es un hombre que habla muy bien el español, se expresa muy bien en el español y está buscando también ese futuro político. Sí. Pero yo creo que para suerte de Trump, que es republicano, le hicieron la cama en Cuba Obama cuando hizo la apertura que abrió el consulado. Se veía todo que iba a ser a número uno para la isla. De hecho, bueno, hay vuelos directos, cosa que nosotros no tenemos todavía ese privilegio de tener vuelos directos de los Estados Unidos. Y aparte de eso, los lineamientos que planteó Raúl Castro no se llevaron a cabo. Él decía, por ejemplo, que llegaran los grandes cruceros, todo a La Habana,
después todo lo que es el Hemingway, que viniera turismo de yates y todo desde Miami, toda una cantidad de infraestructura turística que se ha hecho al final de la isla. Todo eso iba a colaborar, pero el mismo Raúl Castro dijo, es que el Congreso cubano me echó todo para atrás porque está en una cantidad de dinosaurios que no lo dejan salir de ese callejón. ¿Qué opinas tú? Cuba ha estado estancada. Eso es una realidad ineludible. Cuba es una situación difícil. Nosotros observamos con dolor y tristeza cómo Cuba en estos momentos está en una situación muy crítica actualmente. Durante muchos años fue así también. Hubo un refrescamiento. Tú tocaste el momento en que Obama se abren las relaciones, se abren los vuelos. Yo estaba viajando a Miami y escuchaba a los cubanos en Miami. Muchos decían, yo prefiero regresarme porque yo no trabajo tanto como aquí se trabaja mucho en Miami. Prefiero regresarme. Yo los escuchaba allá en Miami. Entonces, con respecto a Cuba, el cambio que yo sí creo que viene un cambio. Además, como te dije, vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, necesitan ellos presentarse con soluciones de un Trump que ha ido cambiando la política como Estados Unidos iba aspirando en muchos años. Obama fue otra situación muy diferente a la de Trump. Lo de Obama fue entregar dinero a Irán, ayudar a Cuba, pero no se consiguieron los objetivos planteados. Fíjense que hoy vemos consecuencias de esa situación que no se llegó a un final feliz. Entonces, ¿qué podemos ver ahora? Que lo de Cuba ha parecido lo de Venezuela, puede haber un gobierno afín donde se pueda trabajar conjuntamente como está sucediendo actualmente entre Venezuela y Estados Unidos. Ahora, estos cambios políticos que se han dado en Venezuela, que se han aprobado nuevas leyes de hidrocarburos, de minas, hasta de materiales raros, de gas, de todas unas leyes que contemplan un crecimiento económico para Venezuela. Y ojalá que no sigamos con sanciones y que nos den licencia, sino que nos quiten las sanciones definitivamente. Maravilloso. ¿Cómo ves tú este panorama? Yo lo veo positivo. Yo soy optimista, yo amo a mi país, enseño a mis estudiantes de Derecho Internacional Público, yo doy clase en el doctorado, en maestría, en pregrado de esa materia, en Derecho Internacional Público, doy también Relaciones Internacionales y Diplomacia, lo di cuando era funcionario activo en la Cancillería, en el Instituto de Estudios Diplomáticos. Yo decía, todo lo que aproveche y sea positivo para Venezuela, hay que apoyarlo. Porque ese es el sentimiento de amor al país. Y uno tiene que amar a su país. Y yo enseño eso a mis estudiantes y en todas mis conferencias que doy, he dado conferencias en diferentes posiciones y en diferentes universidades. Estamos trabajando con fundaciones como Venezuela Inmortal y ahora vamos a la ULA, un proyecto para julio, donde vamos a hablar eso del amor al país, del amor a la patria y todo lo que favorezca al país, indistintamente de la línea donde venga eso que aproveche para el ciudadano, para el pueblo venezolano, para el país, hay que aplaudirlo. Excelente. Bueno, te espero pronto por aquí nuevamente, Román. Gracias por tu valiosa opinión y diplomática. Gracias entonces. Mira tu Instagram. Mi Instagram es Román, en minúscula, román.delgado.56, Román Delgado. Ahí salgo yo y hago todas mis donde las clases, los diplomados que yo doy, los cursos que yo doy, todo eso aparece ahí en ese Instagram. Muy bien, gracias Román Delgado, abogado, magíster en Relaciones Internacionales. Nosotros escuchemos a Queen and David Bowie con Under Pressure.